Recuerdo esa mañana con una claridad que no se desvanece, sin importar cuánto tiempo pase. No se suponía que fuera importante. No era un aniversario, ni un día festivo, ni siquiera una jornada estresante. Solo una mañana común entre semana, de esas que olvidas 5 minutos después de que ocurren. Pero esa, se quedó conmigo. Me desperté más temprano de lo habitual, alrededor de las 6:30. Ese tipo de temprano en el que la luz apenas comienza a filtrarse por las cortinas y todo se siente más silencioso de lo que debería. Lauren seguía dormida, acurrucada de lado, respirando lenta y tranquilamente. Por un momento, me quedé en la puerta observándola, como lo había hecho tantas veces antes. Nada parecía estar mal. Y creo que eso es lo que más me afecta ahora, lo normal que se sentía todo justo antes de dejar de serlo. No quise despertarla, así que salí del dormitorio en silencio y fui a la cocina. El suelo estaba frío, y el aire aún conservaba ese leve aroma de su perfume de la noche anterior. Todo estaba exactamente como siempre. Familiar. Seguro. Encendí la cafetera por costumbre, casi sin pensarlo. La misma rutina, los mismos movimientos. Taza sobre la encimera, café, agua, botón. Me apoyé contra el mueble, esperando a que comenzara a prepararse, mirando a la nada. Entonces noté su tablet. Estaba boca arriba, cerca del borde de la encimera, justo donde la dejaba cuando trabajaba hasta tarde. La pantalla estaba apagada. Nada fuera de lo normal. No la tomé. Ni siquiera la toqué. Yo no era ese tipo de persona. Confiaba en ella. Nunca sentí la necesidad de revisar sus cosas. Al menos, no antes de esa mañana. La pantalla se encendió de repente. Solo una notificación rápida. Un suave resplandor en la cocina silenciosa. Si hubiera ocurrido un segundo antes o después, probablemente ni lo habría notado. Pero ocurrió, y mis ojos fueron directamente hacia ella sin pensarlo. Un adelanto de mensaje. Ojalá pudiera decir que aparté la mirada, que respeté su privacidad, que lo ignoré. Pero no fue así. Estaba ahí, justo frente a mí. Cualquiera lo habría leído. Todavía estoy pensando en anoche. Esa habitación, vaya. Fruncí el ceño, sin procesarlo del todo al principio. Mi mente intentó clasificarlo como algo inofensivo, tal vez una broma, algo fuera de contexto. Pero había algo en esas palabras que no encajaba. Antes de poder acercarme o pensarlo mejor, llegó otra notificación. Esta tenía una imagen adjunta. Y esta vez, no pude apartar la mirada. La vista previa era pequeña, pero lo suficientemente clara. Una habitación de hotel. Iluminación suave y tenue. Ese tipo de ambiente moderno y genérico que se ve en hoteles de negocios. Colores neutros, una cama demasiado grande para una sola persona, las sábanas ligeramente desordenadas. Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque todavía no sabía por qué. Entonces noté el espejo. Y el reflejo. Dos figuras. Una de ellas, era Lauren. No necesitaba una imagen perfecta. Reconoces al instante a la persona con la que has pasado 10 años. La forma en que estaba de pie, el contorno de su cabello, la silueta de su cuerpo, era ella. No había duda. La otra persona, no era yo. Sentí una extraña sensación vacía en el pecho. Ni siquiera era dolor al principio. Solo, confusión. Como si mi mente estuviera retrasada respecto a la realidad, intentando alcanzarla. No toqué la tablet. No abrí el mensaje. Solo me quedé ahí, mirándola, esperando que todo tuviera sentido. Tiene que haber una explicación. Ese pensamiento llegó automáticamente, como un reflejo. Tenía que ser así, porque la alternativa no encajaba con la vida que creía tener. Tal vez era algo antiguo. Tal vez era alguien que solo se parecía a ella. Tal vez yo estaba interpretando todo mal.
Escuché movimiento detrás de mí. Pasos suaves. Lauren entró en la cocina, todavía medio dormida, llevando una de mis camisetas viejas. Tenía el cabello desordenado, cayéndole sobre el rostro, y se frotó los ojos mientras bostezaba. «Buenos días», murmuró. Luego me vio. Y después vio lo que yo estaba mirando. Por una fracción de segundo, apenas un instante, su expresión cambió. No fue algo exagerado. Si no la hubiera estado observando directamente, probablemente no lo habría notado. Pero estuvo ahí. Un destello. Algo rápido y afilado, como sorpresa o cálculo. Sentido del humor estúpido. No me moví. Eso no parecía una broma. Suspiró, pero no de forma culpable, sino como si yo estuviera siendo complicado. Porque le estás dando demasiadas vueltas, dijo. Estuvimos en una conferencia la semana pasada, ¿recuerdas? El mismo hotel para todos. Uno de los chicos tomó una foto al azar y empezó a hacer comentarios tontos. Es inmaduro, la verdad. Te vi en esa imagen. Me miró directamente a los ojos. No, crees que me viste, corrigió con calma y seguridad. Está borrosa. Estás completando los huecos. Esa seguridad me descolocó. Se acercó más, apoyándose en la encimera como si no fuera más que un malentendido. Piénsalo, añadió. Si algo así fuera real, ¿por qué lo dejaría aquí donde podrías verlo? No supe qué responder. Porque, tenía razón. Lógicamente, no tenía sentido. Levantó la mano y rozó mi brazo con los dedos. Estás pensando demasiado, dijo, ahora más suave. Has estado estresado últimamente. El trabajo, todo, te está afectando. Ahí estaba. El cambio. No estaba a la defensiva. No estaba enfadada. Solo, preocupada. Como si el que se estuviera descontrolando fuera yo. Iba a decir algo. Si lo estás, me interrumpió con suavidad. Y está bien. Pero no conviertas nada en algo. Se inclinó y besó mi mejilla como hacía cada mañana, como si nada hubiera pasado. Completamente normal. Estás siendo un poco paranoico, añadió con una pequeña sonrisa, como si estuviera bromeando. Paranoico. Esa palabra me golpeó más que todo lo demás que dijo. Porque, de repente, ya no solo dudaba de ella. Empecé a dudar de mí mismo. Me senté con mi café un minuto después, intentando sacármelo de la cabeza, tratando de convencerme de que tenía razón. De que lo había malinterpretado. De que me había precipitado. Y ella actuaba como si todo estuviera bien. Hablando de su agenda, de una reunión más tarde, de algo que uno de sus compañeros había dicho el día anterior. Tono normal. Energía normal. Sin vacilar. Como si ese momento nunca hubiera ocurrido. Y, de alguna manera, eso lo empeoraba. Porque una parte de mí empezaba a creerle. Pero otra, la parte silenciosa que no podía callar, repetía lo mismo una y otra vez. ¿Sabes lo que viste? No la volví a confrontar ese día. Eso es lo que me digo ahora, que elegí no hacerlo, que me mantuve tranquilo, racional, controlado. Pero la verdad es menos favorecedora. No insistí porque no estaba seguro de querer escuchar una respuesta de la que no pudiera volver atrás. Así que lo dejé pasar. Lauren siguió con la mañana como si nada hubiera ocurrido. Se preparó para el trabajo, eligió su ropa, revisó sus correos, incluso se quejó del tráfico como siempre. Si quedaba algún rastro de aquel momento en la cocina, lo ocultó perfectamente. Y, de alguna manera, esa seguridad empezó a influirme. Para cuando se fue, ya estaba repasando todo en mi cabeza, pero ahora, en lugar de centrarme en lo que había visto, volvía una y otra vez a lo que ella había dicho. Estás pensando demasiado. No tiene sentido. ¿Por qué dejaría algo así a la vista? Era lógico. Limpio.
Fácil de aceptar. Demasiado fácil. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente no cooperaba. Los correos se mezclaban, las reuniones parecían inútiles, y cada segundo de silencio me devolvía a esa imagen. Esa habitación. Ese reflejo. Me repetía que tenía que dejarlo pasar, que estaba a punto de arruinar algo real por un malentendido. Pero cuanto más intentaba soltarlo, más cosas empezaban a volver a mi mente. Pequeños detalles. Al principio parecían no relacionados. Aleatorios. Pero una vez que aparecieron, ya no se iban. Lauren había estado quedándose hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Eso no era nuevo en sí, su trabajo siempre había sido exigente, pero la forma en que lo explicaba había cambiado. Antes solía desahogarse conmigo. Contarme quién la había molestado, que había salido mal, lo cansada que estaba. Últimamente, solo decía día ocupado o reunión larga. Respuestas cortas. Sin detalles. En su momento no le di importancia. La gente se cansa. Las conversaciones cambian. Pero ahora, al recordarlo, se sentía diferente. También estaba la forma en que empezó a vestirse. No de manera drástica. No algo que encendiera una alarma inmediata. Pero lo suficiente como para notarlo si prestabas atención. Más esfuerzo. Ropa más cuidada. Cosas que antes reservaba para eventos o cenas ahora eran ropa para reuniones. Incluso recuerdo haber bromeado una vez. ¿A quién intentas impresionar? Ella se rió. A los clientes. ¿A quién más? En ese momento no lo pensé dos veces. Ahora, ese recuerdo se sentía distinto. Y luego estaba el teléfono. Ese golpeó más fuerte cuanto más lo pensaba. Lauren nunca había sido reservada con su teléfono. Antes no era así. No de manera descuidada, simplemente, normal. Dejaba el teléfono sobre la mesa, me lo pasaba para enseñarme algo, me pedía que revisara un mensaje si estaba ocupada. Pero en las últimas semanas, eso cambió. Siempre estaba boca abajo. Siempre al alcance de su mano. Y si llegaba un mensaje, lo revisaba rápido, casi por instinto, y giraba la pantalla sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. En su momento me dije que era por trabajo. Cosas confidenciales. Privacidad. Ahora, parecía otra cosa. Empecé a recordar momentos concretos. Como la noche en que me ofrecía recogerla después de una de esas reuniones tardías. Para ahorrarte el problema, le dije. Voy a buscarte. Dudó. Solo un segundo. Luego sonrió y negó con la cabeza. No, está bien. Tal vez me encuentre con alguien después, quizá tome algo. No me esperes despierto. Sonaba razonable. Social. Normal. Pero recordaba la forma en que lo dijo, rápido, casi preparado. Como si necesitara que yo no fuera. Otro detalle apareció en mi mente. Su coche. Un par de días antes de esa mañana, lo había tomado prestado para hacer un encargo. En cuanto entré, noté un olor. No era su perfume habitual. Era algo distinto. Sutil, pero claramente presente. Incluso lo mencioné más tarde. ¿Ambientador nuevo? Pregunté. Apenas levantó la vista del teléfono. Sí, probablemente. Probé algo diferente. No lo cuestioné. Ahora, ya no estaba tan seguro. Y luego estaban las pequeñas cosas, esas que por sí solas no significan nada, pero que empiezan a formar un patrón cuando las juntas. Recibos en su bolso de lugares que nunca había mencionado. Pequeñas inconsistencias en sus historias. Decía que estaba en una parte de la ciudad y luego hacía referencia, de manera casual, a algo de otra zona completamente distinta. En su momento lo dejé pasar. La gente olvida detalles. Pasa. Pero ahora,
parecía que eran piezas de algo que no quería ver. Para la tarde, ya no estaba trabajando. Solo estaba sentado, mirando la pantalla, repasando recuerdo tras recuerdo como si intentara resolver un rompecabezas que no quería terminar. ¿Y lo peor? Cada vez que intentaba convencerme de que estaba exagerando, aparecía otro detalle. Otro momento que no encajaba. Otra razón para dudar. Me levanté, caminé por la casa, intenté despejarme. Me dije que tenía que parar. Que estaba perdiendo el control por nada. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Esa mañana no había sido solo un malentendido extraño. Había sido una grieta. Y cuando ves una grieta así, ya no puedes dejar de verla. Esa noche, Lauren volvió a casa como si todo fuera normal. La misma rutina. El mismo tono. Me besó al llegar, me preguntó cómo había sido mi día, empezó a hablar del trabajo como si nada hubiera cambiado. Y yo seguí el juego. Esa fue la parte que no esperaba. No la confronté. No volví a mencionarlo. Ni siquiera lo insinué. Simplemente, observé. No de forma evidente. No quería que lo notara. Pero presté atención de una manera en la que antes no lo hacía. La forma en que hablaba. La forma en que se movía. Las pequeñas pausas en sus frases. Y una vez que empecé a notar esas cosas, no pude parar. Me habló de una reunión que había tenido ese día, quién estaba allí, que discutieron, cuánto duró. Demasiados detalles. Sonaba, ensayado. Como si intentara hacerlo creíble en lugar de simplemente contar lo que había pasado. Asentí, hice un par de preguntas normales, mantuve el tono estable. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Ya no estaba solo confundido. Empezaba a desconectarme. Poco a poco. En silencio. Como si una parte de mí se apartara, observando en lugar de participar. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque me di cuenta de algo en ese momento, sentado frente a ella, escuchándola hablar como si todo estuviera bien. Ya no confiaba en ella. No del todo. No más. Y una vez que ese pensamiento se instaló, ya no se fue. Pasaron unos días así. En la superficie, nada cambió. Seguíamos despertando en la misma cama, compartiendo comidas, teniendo las mismas conversaciones sobre el trabajo, las cuentas, cosas al azar de la televisión. Si alguien nos mirara desde fuera, vería a una pareja completamente normal. Pero por dentro, era diferente. Al menos para mí. Había un ruido constante en mi cabeza. Una tensión silenciosa que nunca desaparecía del todo. Yo no decía nada, y Lauren tampoco. Era como si aquella mañana en la cocina hubiera sido borrada de la existencia. Pero no lo había sido. Yo simplemente dejé de reaccionar. En su lugar, presté atención. No de manera exagerada. No la seguía ni revisaba sus cosas. Pero notaba patrones. Horarios. Esos pequeños vacíos entre lo que decía y lo que realmente tenía sentido. Y cuanto más observaba, menos encajaban las cosas. Una noche, mencionó que tenía otra reunión de negocios hasta tarde. Su tono era casual, casi ensayado. Como si soltara la información de una manera que no invitara a hacer preguntas. Probablemente se me haga tarde, dijo, desplazándose por su teléfono mientras hablaba. No me esperes despierto. Asentí, como siempre. ¿Dónde? Pregunté, manteniendo la voz neutral. Nombró un centro de negocios. Uno que reconocía. Un edificio grande, con varias oficinas, nada fuera de lo común. ¿El mismo lugar de la última vez? Pregunté. Sí, respondió rápido. Cosas de clientes. Eso fue todo. Sin más detalles. Sin quejas. Sin contexto. Solo la información justa para sonar normal.
Algo en eso me molestó. No lo suficiente como para confrontarla, pero sí lo suficiente como para que el pensamiento se quedara en mi cabeza más tiempo del que debería. Más tarde esa noche, me senté en el sofá, mirando la televisión sin verla realmente. Mi mente volvía una y otra vez a lo que había dicho. Centro de negocios. Reunión tardía. Tenía sentido. Pero todo lo demás también lo tenía, hasta que dejó de tenerlo. No sé qué me impulsó. Tal vez fue la acumulación de todos esos pequeños detalles. Tal vez fue esa imagen que no podía sacar de mi cabeza. O tal vez fue simplemente darme cuenta de que no podía seguir sentado fingiendo que todo estaba bien. Alrededor de las 8:30, tomé las llaves. No le escribí. No la llamé. Solo me repetí algo sencillo. Si todo es exactamente como dice, entonces no hay nada de qué preocuparse. Esa fue la lógica a la que me aferré mientras conducía hacia el centro. Las calles estaban más concurridas de lo habitual para esa hora. Gente saliendo, luces de restaurantes y bares iluminando las aceras. Vida normal. Ruido normal de ciudad. Aparqué cerca del centro de negocios que mencionó, al otro lado de la calle. Durante un minuto, simplemente me quedé allí. Observando. La gente entraba y salía. Algunos vestidos de manera formal, otros más informales. Parecía una noche cualquiera en un lugar así. Nada sospechoso. Eso debería haber sido suficiente. Debería haberme tranquilizado. Pero no lo hizo. Salí del coche. Otra vez me dije que no estaba haciendo nada malo. No la estaba acusando. Solo quería claridad. Eso era lo que seguía repitiendo. Claridad. Entré al edificio, intentando parecer alguien que pertenecía allí. Nadie me detuvo. Nadie hizo preguntas. Era uno de esos lugares donde cada uno se ocupa de lo suyo. Revisé el directorio cerca de la entrada. Varias empresas, distintos pisos. Ella no me había dicho qué oficina. Ese detalle, faltaba. Aún así, tomé el ascensor. Piso por piso, salía, caminaba por los pasillos, miraba las puertas de las oficinas. La mayoría estaban cerradas o vacías. Algunas luces encendidas, otras apagadas. Unas pocas personas aquí y allá, pero nada que coincidiera con lo que ella había descrito. Salas de reuniones, sí. Pero nada que encajara con la idea de una reunión tardía con un cliente, como ella lo había planteado. Seguí buscando. Finalmente, llegué a uno de los pisos superiores. Más silencioso. Menos gente. Fue entonces cuando noté una puerta al final del pasillo. No estaba completamente cerrada. Solo un poco entreabierta. Y había luz dentro. Una luz suave, cálida. No la iluminación fría que esperarías en una oficina. Algo en eso se sentía extraño. No sé por qué caminé hacia ella. Probablemente debería haberme dado la vuelta. Decirme que estaba siendo ridículo. Irme antes de ver algo de lo que no pudiera recuperarme. Pero no lo hice. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me detuve justo antes de ella. Por un segundo, dudé. Ese era el momento en el que todo aún podía volver a la normalidad. En el que podía irme y seguir creyendo la versión de la realidad que necesitara. Pero no me moví. Miré a través de la pequeña abertura. Y todo, se detuvo. No era una oficina. No realmente. Las luces estaban tenues. No completamente apagadas, pero lo suficiente como para parecer intencional. Había una pequeña mesa junto a la ventana. No era un escritorio de trabajo, sino una mesa preparada para cenar. 2 platos. 2 copas. Una botella de vino. Y Lauren. Estaba sentada en la mesa.
frente a un hombre que nunca había visto. No solo estaban hablando. Estaban cerca. Demasiado cerca. La forma en que se inclinaba hacia él. La manera en que sonreía, suave, relajada, distinta de cómo me sonreía últimamente. No era forzada. No estaba ensayada. Era real. En un momento, él tomó su mano. Y ella no se apartó. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Sin explicaciones. Sin malentendidos. Sin estás pensando demasiado. No había ninguna versión de esa escena que tuviera sentido de otra manera que no fuera la que no quería aceptar. Di un paso atrás lentamente, con el pecho apretado, como si el aire hubiera desaparecido del pasillo. Ellos no me vieron. No me vieron. Ni siquiera sabían que yo estaba allí. Y, por alguna razón, me alegró. Porque no quería entrar. No quería escuchar cómo lo explicaría. No quería ver su expresión cambiar como aquella mañana. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Cada paso parecía automático. Como si mi cuerpo se moviera sin mí. Cuando llegué al coche, mis manos estaban firmes. Demasiado firmes. Ahí fue cuando me golpeó. No la rabia. Aún no. Solo, claridad. Una claridad fría, silenciosa. Ella mintió. No una vez. No por accidente. De forma constante. Con seguridad. Y lo que yo creía que teníamos, ya no era lo que pensaba. Me quedé sentado un momento, mirando al frente. Luego encendí el motor y volví a casa. No dije nada cuando llegó esa noche. Y eso fue lo primero que se sintió, antinatural. Si me hubieran preguntado una semana antes qué haría en una situación así, qué haría si alguna vez descubría a Lauren de esa manera, habría dado una respuesta completamente distinta. Habría dicho que la confrontaría de inmediato. Que exigiría la verdad. Que pondría todo sobre la mesa. Pero cuando ocurrió de verdad, no lo hice. Entré en la casa, me quité los zapatos y me senté en el sofá como si fuera una noche cualquiera. La televisión estaba encendida, pero no la estaba viendo. Solo necesitaba algo normal de fondo. Algo a lo que aferrarme. Cuando entró aproximadamente una hora después, se veía exactamente como siempre tras un día largo. Un poco cansada, pero compuesta. El cabello en su sitio. El maquillaje casi intacto. Sin señales visibles de nada fuera de lo común. Si no hubiera visto lo que vi, le habría creído. Hola, dijo, dejando el bolso y quitándose los tacones. Perdón, hoy fue una locura. La miré. Por un segundo, solo un segundo, intenté encajar la versión de ella que tenía delante con la que había visto sentada en aquella mesa. No parecían la misma persona. ¿Día largo? Pregunté. Sí, respondió, entrando a la cocina como si nada pasara. Reuniones sin parar. Estoy agotada. No hubo duda. No hubo pausa. Ni una señal de que estuviera pensando en lo que realmente había ocurrido. Y en ese momento, algo dentro de mí volvió a cambiar. No fue rabia. Ni siquiera tristeza. Solo, distancia. Asentí, como si lo aceptara. Sí, me lo imaginaba. Me miró brevemente, como comprobando algo. Tal vez mi tono. Tal vez mi reacción. Pero no le di nada. Siguió hablando. Del trabajo. De un cliente. De algo que dijo un compañero. Los mismos detalles que me había estado dando toda la semana. Y ahora, los escuchaba de otra manera. Antes pensaba que estaba siendo abierta. Ahora parecía que solo estaba llenando el silencio. Demasiados detalles. Demasiado estructurado. Demasiado fluido. Como si necesitara que la historia sonara real. No la interrumpí. No cuestioné nada. Solo la dejé hablar.
Y cuanto más lo hacía, más evidente se volvía. No por lo que decía, sino por lo fácil que le resultaba decirlo. Eso golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto antes. Porque significaba que esto no era nuevo. No era un error puntual que estaba tratando de ocultar. Estaba cómoda. Acostumbrada. Cuando finalmente terminó, me miró esperando algo. ¿Y tu día?, preguntó. Como siempre, respondí. Corto. Simple. Asintió, como si fuera suficiente. Y así, sin más, seguimos adelante. Cena. Conversación ligera. Televisión. Una noche normal. Excepto que no lo era. Casi no dormí esa noche. No porque estuviera reviviendo lo que había visto, sino porque no lo hacía. Y eso fue lo que me asustó. Esperaba rabia. Esperaba que mi mente repitiera esa escena una y otra vez. Pero en cambio, estaba en silencio. Demasiado silencio. Como si mi mente ya hubiera aceptado algo que mis emociones aún no alcanzaban. Me quedé allí, mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado. Constante. Tranquila. Intacta. Y en algún momento, entendí algo que se sentía casi peor que la traición en sí. Ella no estaba preocupada. Ni por ser descubierta. Ni por perderme. Nada. Lo que significaba una de dos cosas. O pensaba que nunca lo descubriría. O no le importaba si lo hacía. Ese pensamiento me acompañó hasta la mañana siguiente. Seguimos la misma rutina. Café. Prepararnos. Conversación casual. Ella actuaba exactamente igual. Y yo también. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a confrontarla. Aún no. Porque lo que fuera que estuviera pasando, no era algo que se desmoronara con una sola conversación. Ella ya tenía respuestas preparadas. Explicaciones. Seguridad. Lo vi aquella mañana en la cocina. Lo volví a ver esa noche. Si entraba ahora, solo obtendría otra versión preparada. Otra versión de estás pensando demasiado. Y eso ya no me interesaba. Así que, cambié mi enfoque. Desde ese momento, dejé de intentar entenderla. Y empecé a observarla. No de forma evidente. No la seguí otra vez. No revisé su teléfono. No hice preguntas que despertaran sospechas. Solo presté atención. Y lo más importante, dejé de reaccionar. Esa fue la mayor diferencia. Antes, habría preguntado a dónde iba. ¿Con quién se veía? ¿A qué hora volvería? ¿Ahora? Tengo otra reunión hasta tarde, dijo esa noche. Está bien, respondí. Sin más preguntas. Sin curiosidad. Dudó. Apenas un poco. Como si esperara algo más. Pero al no recibirlo, simplemente asintió y siguió con lo suyo. Eso pasó más de una vez. Y cada vez notaba lo mismo. Una pequeña pausa. Una mirada rápida. Como si comprobara si algo había cambiado. Pero no le di nada con lo que trabajar. Por fuera, era el mismo. Tranquilo. Comprensivo. Sin alterarme. Por dentro, ya me estaba alejando. Poco a poco. Dejé de preguntarle por su día. Dejé de ofrecer ayuda. Dejé de intentar hacer planes juntos. Si ella proponía algo, aceptaba. Pero ya no iniciaba nada. Incluso por la noche, empecé a dormir de otra manera. Al principio dije que era por el trabajo. Que estaba cansado, que necesitaba descansar mejor, que no quería dar vueltas en la cama. Ella no lo cuestionó demasiado. Y yo tampoco insistí. Pero la verdad era más simple. No quería acostarme a su lado fingiendo que todo estaba bien. No después de lo que vi.
No después de lo que entendí. Los días se convirtieron en un patrón. Ella siguió viviendo su versión de la realidad. Y yo, en silencio, empecé a salir de ella. Sin discusiones. Sin escenas. Sin crisis emocionales. Solo distancia. Y cuanto más me distanciaba, más claro se volvía todo. Esto no era algo que se pudiera arreglar. Ni con una conversación. Ni con una disculpa. Ni con tiempo. Porque el problema no era solo lo que hizo. Era lo fácil que le resultaba seguir haciéndolo. Y lo natural que le salía mentir. Eso fue lo que cambió todo. Al final de esa semana, ya no estaba confundido. Ni siquiera enfadado. Estaba seguro. Y cuando esa certeza se instaló, dejé de pensar en si me iba a ir. Y empecé a pensar en cómo. Una vez tomé esa decisión, todo empezó a sentirse estructurado. No más fácil. Solo más claro. Era como si mi mente hubiera dejado de luchar contra la realidad y hubiera pasado a algo más práctico. Menos emocional. Más calculado. No me apresuré. Eso era importante. La tentación de actuar estaba ahí, claro. Terminar con todo, confrontarla, acabar de una vez. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo apartaba. Porque sabía una cosa con certeza. Lauren ya iba por delante. No de forma dramática. No como si estuviera planeando algo grande. Pero llevaba el tiempo suficiente viviendo esa doble vida como para sentirse cómoda. Segura. Y si me movía demasiado rápido, solo estaría reaccionando. No quería eso. Así que empecé a prepararme. En silencio. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria aparte. Se sintió extraño hacerlo. Estar allí, llenando formularios, transfiriendo una pequeña cantidad de dinero al principio. No se trataba de ocultar nada ilegal ni exagerado. Se trataba de control. De asegurarme de que, cuando me fuera, no quedaría atrapado. No se lo dije a nadie. Todavía no. Después, empecé a reunir documentos. Certificados, papeles de seguro, información de propiedades. Todo lo importante. No lo hice de una sola vez. Eso habría sido evidente. En lugar de eso, moví las cosas poco a poco. Una carpeta a la vez. Algunos documentos aquí, otros allá. Lauren no se dio cuenta. O si lo hizo, no dijo nada. Lo cual, en cierto modo, lo hacía más fácil. Al mismo tiempo, empecé a pensar a dónde iría. Esa parte me golpeó más de lo que esperaba. Porque hasta ese momento, esa casa seguía sintiéndose como mía. Como nuestra. Pero cuando empecé a planear irme, todo cambió. Dejó de sentirse como un hogar. Se volvió temporal. Llamé a mi hermana una noche. Fui directo. Le dije que quizá necesitaría un lugar donde quedarme un tiempo. No entré en detalles. Ella no insistió. Solo dijo, tienes un lugar, pase lo que pase. Eso fue suficiente. No quería involucrar a nadie más todavía. No hasta tener todo listo. Mientras tanto, en la superficie, nada cambió. Lauren siguió con su rutina. Reuniones tardías. Viajes de trabajo. El teléfono siempre cerca. ¿Y yo? Seguí siendo la versión de mí mismo que ella esperaba. Tranquilo. Comprensivo. Predecible. Esa era la clave. Porque en el momento en que ella percibiera algo no iba bien, todo se volvería complicado. Y aún no estaba preparado para eso. Una noche, mencionó otro viaje de trabajo. Solo un par de días, dijo, preparando su maleta con naturalidad, como si no fuera nada importante. Otra vez por clientes. Asentí. ¿A dónde? Dijo una ciudad. No importaba cuál.
La respuesta salió demasiado fácil. Está bien, respondí. Sin preguntas. Sin sospechas. Me miró otra vez. Esa misma mirada. Como comprobando algo. Pero, de nuevo, no le di nada. La mañana en que se fue, la observé salir por la puerta como lo había hecho cientos de veces antes. Solo que esta vez, lo sabía. Sabía exactamente de qué no trataba ese viaje. Y por primera vez, en lugar de sentir algo intenso, rabia, celos, confusión. Sentí que ya había terminado. No de forma dramática. Simplemente, acabado. Ese fue el momento en que todo cambió por completo. Porque hasta entonces, una pequeña parte de mí aún se aferraba a la idea de que quizá estaba equivocado. Que tal vez existía alguna versión de los hechos en la que todo tenía sentido. Pero al verla marcharse con tanta facilidad, entendí algo simple. Aunque me hubiera equivocado en algunos detalles. No me equivocaba sobre ella. Sobre la forma en que mentía. Sobre cómo se comportaba. Sobre cómo trataba todo como si lo tuviera bajo control. Y eso era suficiente. En cuanto su coche desapareció por la calle, me puse en marcha. Sin dudar. Sin cuestionarme nada. Fui directo al dormitorio y saqué la maleta que no usaba desde hacía años. Y empecé a hacer las maletas. No todo. Solo lo importante. Ropa. Objetos personales. Cosas que sabía que no volvería a buscar. Me movía rápido, pero con cuidado. Cada paso era intencional. Como si ya lo hubiera ensayado en mi cabeza muchas veces. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pesada. Se sentía vacía. Cuando terminé, casi no quedaba rastro de mí en la mayoría de las habitaciones. Sin huecos evidentes. Solo, menos. Recorrí la casa una última vez. La cocina. El salón. El dormitorio. Todo parecía igual. Como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Por completo. Tomé las llaves, la bolsa y al perro. Me miró como si supiera que algo era distinto. Quizá lo sabía. Me detuve en la puerta. No porque dudara. Sino porque entendí algo en ese momento. No estaba enfadado. No estaba triste. Ni siquiera aliviado. Simplemente, ya no sentía nada por ella. Y eso fue todo. Esa fue la última pieza. Abrí la puerta y salí. Sin nota. Sin mensaje. Sin explicaciones. No le debía ninguna. No después de todo. Entré en el coche, encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Y mientras la casa desaparecía en el retrovisor. No se sentía como si dejara algo atrás. Se sentía como si por fin saliera de algo que ya había terminado desde hacía tiempo. Los primeros días después de irme no se sintieron reales. Es la única forma de describirlo. Me quedé en casa de mi hermana, en una pequeña habitación que aún olía a detergente y libros viejos. No era incómodo. Solo, no era mío. Y quizá ese era el punto. Todo lo familiar había desaparecido. O mejor dicho, yo me había alejado de ello. Ella no hizo demasiadas preguntas al principio. Simplemente me dio espacio, como si entendiera sin necesitar detalles. Lo agradecí más de lo que esperaba. Le conté lo suficiente para que no se preocupara. Las cosas con Moran no funcionaron. Eso fue todo. Me miró un segundo, como si quisiera preguntar más, pero solo asintió. Quédate el tiempo que necesites. Simple. Claro. Sin presión. Y, sinceramente, eso ayudó más que cualquier otra cosa. La primera noche, no dormí mucho. No porque estuviera alterado. Sino porque todo se sentía, silencioso.
Demasiado silencioso. Sin el ruido de fondo de la casa. Sin pasos. Sin notificaciones desde otra habitación. Sin rutinas conocidas. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos no perseguían nada. No repasaba conversaciones. No intentaba entender nada. No me preguntaba qué estaba haciendo ni dónde estaba. Simplemente, quietud. Y aún no sabía cómo sentirme al respecto. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo necesario. Por costumbre. Me senté en el borde de la cama un rato, mirando la pared. Luego tomé el teléfono. Y lo vi. Llamadas perdidas. Mensajes. Todos de Lauren. El primero llegó unas horas después de que me fuera. ¿Dónde estás? Luego. Mark, ¿qué está pasando? Y después más. Más seguidos. Más urgentes. ¿Por qué no están tus cosas? ¿Por qué no está el perro? Mark, ¿a dónde? Respóndeme. Deslicé los mensajes lentamente. Cada uno más desesperado que el anterior. Llamadas entre medio. Mensajes de voz que no escuché. Y por un momento, solo me quedé mirando la pantalla. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque me di cuenta de algo. Era la primera vez que ella no tenía el control. La primera vez que no sabía qué estaba ocurriendo. Y casi podía imaginarlo. Ella caminando por la casa. Notando lo que faltaba. Uniendo las piezas, poco a poco. De la misma forma que yo lo hice. Solo que para ella, todo llegó de golpe. Bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado. No respondí. No por despecho. No por rabia. Simplemente, no sentí la necesidad. Eso fue lo que más me sorprendió. Porque una semana antes habría querido respuestas. Cierre. Algo. ¿Ahora? No. Más tarde ese día, salí a caminar. Solo para despejar la mente. El aire se sentía distinto. No literalmente. Sino mentalmente. Como si ya no cargara con algo pesado. No tenía esa tensión constante. Ese estrés silencioso que ni siquiera sabía que estaba ahí. Y eso me hizo notar algo incómodo. No había estado bien desde hacía tiempo. No realmente. Solo que no lo vi hasta que me alejé. En los días siguientes, los mensajes continuaron. Al principio, eran de confusión. Luego emocionales. Después desesperados. Por favor, solo habla conmigo. Esto no es justo. No puedes irte así. Merezco una explicación. Ese me hizo detenerme. Merezco una explicación. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono otra vez. Porque la verdad es que, ya la tenía. Solo que no esperaba recibirla sin una conversación. Sin poder controlarla. Sin poder explicarla a su manera. Un par de días después, finalmente escuché uno de los mensajes de voz. Su voz sonaba distinta. No segura. No controlada. Temblorosa. Mark, no entiendo qué está pasando, dijo. Si esto es por aquella mañana, estás exagerando. Podemos hablarlo. Solo vuelve. Lo detuve a la mitad. Porque ahí estaba. Exactamente ahí. Seguía negándolo. Seguía dándole la vuelta. Incluso ahora. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No por lo que hizo, sino por quien demostró ser cuando realmente importaba. Una semana después de irme, supe por un amigo en común que las cosas empezaron a desmoronarse para ella. Al principio, no me importó. De verdad que no. Pero la información encuentra la forma de llegar. Al parecer, el hombre con el que estaba, no se quedó. Cuando todo se volvió real,
Sin secretos, sin encuentros ocultos, se alejó. Tomó distancia. Y así, de repente, lo que tenían no fue suficiente para sostenerse fuera de la situación que habían creado. No me sorprendió. Las cosas construidas así rara vez duran. También supe que tenía problemas en el trabajo. Reuniones perdidas. Tensión con compañeros. Nada dramático. Solo, grietas. Las mismas grietas que yo había notado semanas antes. Solo que ahora no podía ocultarlas tan fácilmente. ¿Y lo extraño? No sentí nada al saberlo. Ni satisfacción. Ni rabia. Ni cierre. Solo, nada. Como si le estuviera pasando a alguien que conocí hace mucho tiempo. No a alguien con quien aún estuviera conectado. Esa sensación se asentó poco a poco. Y cuando lo hizo, se quedó. No esperaba que ella entendiera. No buscaba una disculpa. Ya no revivía nada. Ya estaba avanzando. Sin darme cuenta al principio. Al final de la segunda semana, dejé de revisar el teléfono tan seguido. Dejé de pensar si volvería a llamar. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo. Simplemente, se desvaneció. No de golpe. No de forma dramática. Sino poco a poco. Como algo que pierde importancia. Y en su lugar. Hubo espacio. Silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. Claridad. Pasaron algunos años antes de volver a verla. Para entonces, mi vida era completamente distinta. Nueva ciudad, nuevas rutinas, nuevas personas. Había reconstruido todo poco a poco, sin prisa, sin intentar reemplazar nada demasiado rápido. Y con el tiempo, conocí a alguien. No fue algo intenso ni inmediato. Sin chispa repentina ni grandes momentos. Solo honestidad. Sencillez. Ese tipo de conexión que no te hace dudar de nada. Eso fue lo que más destacó. Una tarde, me encontré con Moron por casualidad. Se veía, diferente. No más mayor, sino más desgastada. Como si la vida la hubiera alcanzado de formas que no esperaba. Me reconoció de inmediato. Por un momento, nos quedamos ahí. Sin rabia. Sin tensión. Solo, distancia. Mark, dijo en voz baja. Asentí. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No quedaba nada. Ni dolor. Ni resentimiento. Ni preguntas. Solo, indiferencia. No hablamos mucho. Unas pocas palabras corteses. Cosas superficiales. Ese tipo de conversación que tienen dos extraños que alguna vez se conocieron. Intentó decir más. Lo noté. Disculpas, explicaciones, lo que hubiera quedado sin decir todos esos años atrás. Pero ya no lo necesitaba. Esa parte de mi vida ya estaba cerrada. Cuando nos despedimos, no se sintió pesado. No se sintió como un final. Porque el final ya había ocurrido hacía mucho tiempo. Mientras me alejaba, no miré atrás. No por rabia. Simplemente porque no había nada detrás que valiera la pena volver a mirar. Y por primera vez, entendí algo con claridad. Algunas historias no necesitan cierre. Solo necesitan distancia. Y cuando la tienes, dejas de cargarlas contigo.